películas que te marcan, que te dejan una enseñanza que nunca se borra. Historias que aunque pasen los años, siguen ahí, resonando dentro de ti. Hoy vengo a hablar de una de esas películas que me marcó. Hoy vengo a hablar de El Club de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas Muertos es una película del 1989 protagonizada por Robin Williams. La historia se sitúa en 1959, en una estricta academia masculina llamada Welton. Allí, la llegada de un nuevo profesor de literatura, John Keating, cambiará para siempre la vida de sus alumnos. A través de la poesía, Keating les enseña a pensar por sí mismos y a atreverse a vivir con pasión, a no conformarse, a mirar el mundo desde una nueva perspectiva. Comienza con un nuevo año escolar en la Academia de Welton, una institución estricta y tradicional, pero este año trae una novedad, la llegada de un nuevo profesor de literatura, el señor Keating. A partir de aquí conocemos a un grupo de estudiantes que serán el corazón de esta historia. Neil Perry es un alumno brillante, presionado por unos padres que esperan que estudie medicina, aunque su verdadera pasión es actuar. Todd Anderson es un chico tímido y reservado, marcado por la sombra de su hermano mayor, quien se graduó con matrícula honor en la misma academia. Knox Overstreet es el idealista del grupo, impulsivo y soñador. Y por último, Charlie Dalton, el más rebelde, alguien que no teme romper las reglas y desafiar la autoridad. Todas las clases en la academia son iguales, rígidas, aburridas, tradicionales, pero todo cambia cuando entramos por primera vez a la clase del señor Keating. Los alumnos, acostumbrados a sentarse en su pupitre y escuchar de forma pasiva algo que no les interesa, se sorprenden cuando Keating los saca del aula y los lleva al pasillo. Allí dice que pueden llamarlo Keating, o para los más atrevidos, o capitán, mi capitán. Una frase que viene de un poema de Walt Whitman. Ya os explicaré más adelante qué significa realmente. En esa primera clase, Keating les pide a sus alumnos que lean un poema de Robert Herrick. Coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Una advertencia poética sobre lo fugaz de la vida. O como él lo resume, carpe diem, vive el momento. Después les enseño una vieja fotografía de los alumnos de la academia, todos sonrientes, todos llenos de sueños, y ahora todos muertos. Pasto de los gusanos, les dice. Una frase dura, pero realista. Les recuerda que ellos también morirán, y que está en sus manos decidir si su vida será ordinaria o, por otra parte, extraordinaria. Así termina la primera clase de Keating y también su presentación, pero en esos pocos minutos ya ha plantado una semilla en la mente y el corazón de sus alumnos. A lo largo de la película, el señor Keating imparte en total 6 clases. Ya hemos visto la primera, aquella en la que introduce el carpe diem. Ahora repasemos las demás. En la segunda clase, los alumnos estudian un método para medir la calidad de un poema, con cálculos matemáticos, pero Keating no tarda en romper ese enfoque frío y mecánico. Les pide que arranquen la página del libro. Les enseña que la poesía no se mide con reglas ni fórmulas, sino por lo que nos hace sentir. Les anima a pensar por sí mismos y a desafiar lo establecido. En la tercera clase, Keating les habla de Shakespeare, pero no de forma tradicional. Les muestra que las obras del bardo pueden representarse de 1000 maneras, incluso en tono de locura o humor. Al final se sube a su mesa y les dice: hay que mirar el mundo desde diferentes perspectivas. Los anima a cuestionar, a observar y a no quedarse con lo evidente. Les encarga escribir su propio poema. En la cuarta clase, Keating les saca al campo. Les habla del deporte como símbolo de superación, de cómo los demás nos empujan a ser mejores. Luego les da un papel con una emoción escrita y les pide que pateen el balón expresando esa emoción.
Es un ejercicio creativo, físico y emocional a la vez. En la quinta clase llega el día en el que deben leer sus propios poemas. Neil es el primero, cree que su poema es ridículo, pero Keating lo anima a compartirlo. Después, un compañero llamado Hopkins se burla de él, pero Keating le devuelve el reto: tú también tienes que leer el tuyo. Hopkins recita un poema absurdo de 4 palabras sobre un gato. Todos se ríen y Keating recuerda algo muy valioso: a veces lo simple es lo mejor. El momento más potente llega cuando Todd Anderson, que no ha escrito nada por miedo, se queda paralizado. Un profesor normal pondría un 0 y seguiría, pero Keating no. Keating hace esto. Tío Walt, para aquellos que no lo sepan, ¿un gallido es un grito fuerte o un chillido? Todd, quiero que nos haga una demostración de un bárbaro gallido. Vamos, no puede lanzar un gallido sentado. Venga, vamos, en pie. Adopte una postura de gallido. ¿Gañido? No, no un simple gallido, un bárbaro gallido. ¡Ya! Vamos, más fuerte. ¡Ya! Eso es de ratón, venga, más fuerte. ¡Ya! Grita como un hombre. ¡Ya! Eso es. ¿Ve cómo lleva un bárbaro dentro? Dientes sudorosos. Caramba, muchacho, lleva un poeta dentro después de todo. Bien, cierre los ojos. Cierre los ojos, ciérrelos. Bien, descríbame lo que ve. Cierro los ojos. ¿Sí? Y su imagen flota junto a mí. Un loco de dientes sudorosos. Un loco de dientes sudorosos, con una mirada que martillea mi cerebro. Oh, esto es excelente. Pero déle acción, hágale hacer algo. Sus manos se extienden y me Eso alcanzan. es maravilloso, maravilloso. Y refunfuña todo el tiempo. ¿Qué es lo que Dice la verdad. Sí. La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. No, no les haga ningún caso. Siga con la manta. Hábleme de esa manta. La estiras, la extiendes y nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas, pero no llega a cubrirnos. Y desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. En la sexta clase, Keating los lleva al patio, les pide que desfilen. Algunos caminan al ritmo, otros a su manera, algunos dan palmadas. Luego les pregunta: ¿por qué lo hiciste así? ¿Estabas imitando a los demás? ¿O pensabas que lo tuyo no era válido? Y les deja una de sus enseñanzas más profundas. Aunque la manada te diga que estás equivocado, aunque quieras encajar, a veces lo correcto es ser tú mismo. Pero os estaréis preguntando, ¿qué tienen en común las clases de Keating? Keating no enseña solo literatura, enseña a vivir. Su estilo combina varios enfoques educativos. El método socrático basa en hacer preguntas para que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones. La pedagogía humanista, que busca despertar el potencial de cada persona, su voz interior. Y la educación progresista y experiencial, que rompe con la enseñanza pasiva y hace del aprendizaje algo vivido, sentido y transformador. En pocas palabras, Keating no les da respuestas, les da una brújula. La huella que deja Keating en sus alumnos no es solo grupal, también es profundamente individual. Los chicos encuentran un viejo anuario y descubren que Keating, cuando era estudiante en Welton, pertenecía a algo llamado el Club de los Poetas Muertos. Intrigados, van a preguntarle qué era. Keating les cuenta que él y sus compañeros se reunían en una cueva en medio del bosque, donde recitaban poesía, reflexionan sobre la vida y se atrevían a pensar libremente. Esa noche, sin pensarlo mucho, los chicos deciden revivir el club. Vuelven a la misma cueva y con una antorcha, una pila de versos y el alma encendida, nace una nueva versión del Club de los Poetas Muertos. Allí leen uno de los poemas más importantes de toda la película. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo de la vida y dejar de lado todo lo que no fuese vida, para no descubrir en el momento de mi muerte que no había vivido. A partir de aquí, cada uno de los protagonistas empieza a cambiar. Neil por fin se atreve a perseguir su sueño, actuar, se apunta a una obra de teatro, aunque para lograrlo tiene que falsificar una autorización, porque su padre se lo prohíbe. Pero a Neil ya no le importa, por primera vez se siente vivo, y dan el papel protagónico. Todd Anderson, el chico más tímido, empieza a encontrar su voz.
ya no vive a la sombra de su hermano. Poco a poco empieza a hablar, escribir y a existir. Charlie Dalton, o Nuwanda, como él mismo decide rebautizarse, cruza la línea de la imprudencia. Envía una carta anónima en nombre del club, pidiendo que la academia admita chicas. Luego, durante una asamblea, se burla del director en público. Y claro, estamos en 1959, el castigo no tarda en llegar. Al día siguiente, Keating le dice una de sus frases más sabias: una cosa es ser valiente y la otra ser imprudente. Por último está Knox, que se enamora de la novia del típico bully americano de los 50. Lo que sigue es una historia de insistencia, poesía y situaciones que si ocurrían en 2025, como mínimo lo fueron en Twitter. A base de una suerte, intensidad y mucho riesgo legal, Knox consigue que ella le dé una oportunidad. Pasemos a lo más importante de la película. Después de la sexta clase de Keating, el director empieza a preocuparse. Le pregunta qué está haciendo exactamente en sus clases, y Keating tranquilo le responde: les estoy enseñando a pensar. Pero el director no quiere alumnos que piensen, quiere alumnos que obedezcan. Le dice que los prepare para la universidad, que todo llegará a su tiempo. Y aquí entramos en un dilema. Por un lado tenemos la visión del director, una educación basada en el orden, en las reglas, en repetir sin cuestionar. Y por otro lado, la visión de Keating, una educación que despierta la pasión, el pensamiento crítico y la libertad. Dime tú, ¿cuál eliges? Ahora bien, ¿qué pasa cuando a alguien se le enseñan ideas correctas, pero no sabe cómo usarlas? ¿Qué ocurre cuando a un alma atrapada se le da un poco de libertad y luego se la arrebata? Recordemos que el padre de Neil nunca aceptó que su hijo quisiera actuar. La noche antes de la obra, Neil va a hablar con Keating, desesperado. Le cuenta que su padre le ha prohibido participar, que lo ve como un simple capricho. Keating no lo anima a desobedecer. Le dice algo muy sensato: háblale, dile lo que sientes, es importante para ti, que es tu sueño, hazle ver lo que realmente sientes. Pero ahí radica el problema. Neil nunca se atrevió a hablar con su padre. Siempre actuó para él, nunca le dijo lo que pensaba. Y como él mismo dice, da igual, no vendrá, está en Chicago. Pero si vino. Neil da una actuación espectacular. Por una vez se siente libre, por una vez vive su vida. Pero al terminar, lo ve su padre al fondo del teatro. No se amarga la noche, la disfruta, porque en el fondo sabe que esa felicidad tiene las horas contadas. Después de la obra, su padre se pierde. Keating va a felicitar a Neil, pero su padre le cierra el paso y le dice que no se acerque más a su hijo. Esa misma noche lo desinscribe de Welton, lo apunta a una academia militar y después medicina. 15 años de su vida trazados sin preguntarle nada. Neil intenta hablar, le dice que eso no es lo que quiere, pero su padre no escucha. Y esa noche, Neil se queda solo, mira la corona con la que actuó, ese símbolo de la única vez que fue él mismo. Esa noche fue inolvidable, pero ya pasó, y con esa sensación de que nunca volverá a ser libre, Neil abre el cajón, coge una pistola y... Su padre lo encuentra, ya es tarde, Neil ha muerto. Cuando Keating se entera, va al pupitre de Neil y encuentra su libro del Club de los Poetas Muertos. Lo abre, lo acaricia, está destrozado. Piensa que quizás, sin sus enseñanzas, Neil seguiría vivo. Y mientras tanto, sus amigos también están rotos. Sobre todo Todd Anderson, que por fin había encontrado una voz gracias a Neil y a Keating. La academia abre una investigación, descubren la existencia del club y para salvar su prestigio hacen que los chicos firmen un documento diciendo que todo fue culpa de Keating, que sus ideas llevaron a Neil a hacer lo que hizo. Todos excepto Dalton firman, los demás, sin opción, lo hacen. Traicionan a Keating. Parece que todo acabará con un final trágico.
Después de todo lo ocurrido, el director ocupa el lugar de Keating como profesor de literatura y la clase vuelve a ser lo que siempre fue, aburrida, monótona, fría, como si nada hubiera pasado, como si Keating nunca hubiera estado allí. Pero un día, mientras da clase, la puerta se abre, Keating entra en silencio. Ha vuelto, pero solo para recoger sus cosas. La escena es tensa, nadie dice nada. Parece que será un adiós triste, seco, sin gloria, hasta que Todd Anderson se levanta, hasta que Todd encuentra su voz, y entonces ocurre esto. They made everybody Quiet, Mr. sign Anderson. it. You gotta believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Oh, Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Do you hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating. All of you. Down. I want you seated. Do you hear me? Sit down. Thank you, boys. Y ahora, como os prometí al principio, os explico qué significa esa frase. Oh capitán, mi capitán. Esa frase viene de un poema de Walt Whitman, escrito tras la muerte del presidente Abraham Lincoln. Os lo leo. Oh capitán, mi capitán. Oh capitán, mi capitán. Nuestro azaroso viaje ha terminado. El barco capeó los temporales. El premio que buscábamos se ha ganado. Cerca está el puerto. Ya oigo las campanas. Todo el mundo se muestra alborozado. La firme quilla sigue con sus ojos el adusto velero tan audaz. Pero, oh corazón, 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 oh se derraman gotas rojas en la cubierta donde yace mi capitán, caído, frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate, por ti la enseñanza ondea, por ti sueña el clarín. Por ti son las guirnaldas y festones, por ti apiñan las gentes en la orilla, por ti claman, la inquieta masa a ti se vuelve ansiosa. Este poema es una elegía, un homenaje, habla de cómo, aunque Lincoln ya está muerto, su legado seguía vivo. Habla del respeto, del dolor y de la gratitud de una tripulación que jamás olvidará a su capitán. Y eso mismo hacen los alumnos de Keating. Aunque él ya no esté en la academia, aunque le hayan expulsado y humillado, su enseñanza, su impacto, su alma siguen presentes. El "oh capitán, mi capitán" no es solo una frase, es una despedida, es una reverencia, es un gracias por enseñarnos a vivir. About Mr. Abraham Lincoln. Now, in this class, you can either call me Mr. Keating, or if
slightly more daring. Oh, Captain, my Captain.